Tres. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Viviana Mostacero y junto con mis compañeros del grupo 7 vamos a presentarles nuestro trabajo de investigación titulado Análisis del impacto económico, social y ético de las tecnologías emergentes, aplicado específicamente a nuestra carrera de educación física y psicomotricidad. A mí me corresponde abrir la exposición con el resumen general del trabajo, la introducción y el primer punto de la parte 1, que trata sobre cómo la digitalización está transformando el mercado laboral. Antes de entrar en materia, quiero darles un panorama rápido de lo que se van a escuchar hoy. Nuestro informe está dividido en 3 grandes partes. En la primera, analizamos el impacto económico y social de estas tecnologías, cómo están cambiando las empresas, el empleo y qué políticas públicas se necesitan para que esta transición sea justa. En la segunda parte abordamos la ética y la regulación. ¿Qué principios deberían guiar el desarrollo de la inteligencia artificial y por qué es necesario regularla en ciertas áreas? Y en la tercera parte, que es la que más nos compete como futuros profesionales, llevamos toda esta reflexión a nuestro campo, la educación física y la psicomotricidad, incluyendo un caso hipotético que analizamos de forma crítica. Todo esto lo trabajamos apoyándonos en 2 lecturas académicas, un artículo del filósofo Dextru Aussin sobre ética e inteligencia artificial y un estudio de la CEPAL del economista Salima Benhamoun sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo y el empleo. Ahora sí, entremos en la introducción. Cuando hablamos de tecnologías emergentes, muchas veces pensamos solamente en la inteligencia artificial, pero en realidad el concepto es más amplio. Incluye también la ciencia de datos, la robótica y lo que algunos autores llaman tecnologías NBIC, es decir, la convergencia entre la nanotecnología, la biotecnología, la informática y las ciencias cognitivas. Aussin explica que todas estas tecnologías forman parte de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y lo interesante es que no solo están cambiando la forma en que producimos o trabajamos, sino que están transformando nuestras relaciones humanas, nuestros valores y hasta la manera en que nos organizamos como sociedad. Y aquí quiero detenerme en una idea que nos pareció clave para todo el trabajo. Estas tecnologías no son neutrales. No es que la inteligencia artificial simplemente existe y nosotros decidimos si la usamos bien o mal. El asunto es que la forma en que se diseña, los datos con los que se entrena y las decisiones que toman los desarrolladores ya llevan consigo una carga de valores. Por eso, un análisis puramente técnico no es suficiente. También hace falta un análisis económico, social y sobre todo ético. Es justamente lo que intentamos hacer en este trabajo. Nuestro objetivo con este informe, entonces, fue tomar todo lo que revisamos en las sesiones 13, 14 y 15 del curso, complementarlo con estas 2 lecturas y aterrizarlo en nuestra propia carrera profesional.
porque muchas veces estos temas se sienten lejanos, como si solo aplicaran a programadores o grandes empresas tecnológicas. Pero la realidad es que la inteligencia artificial ya está llegando y seguirá llegando a las aulas, a los gimnasios, a las evaluaciones de desarrollo motor de niños y niñas. Y como futuros profesionales en educación física, tenemos que estar preparados para usarla de manera crítica y responsable. Con esa base, pasamos al primer punto de la parte 1, la digitalización y la transformación del mercado laboral. Lo primero que notamos al investigar es que la digitalización no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha acelerado muchísimo en los últimos años y está obligando a las empresas tradicionales a reinventarse. Piensen, por ejemplo, en un negocio que durante años funcionó solo con atención presencial y procesos manuales, hoy, si esa empresa no incorpora plataformas digitales, sistemas de análisis de datos o algún grado de automatización, simplemente pierde competitividad frente a otras que sí lo hacen. Y acá hay un punto que nos pareció fascinante. Benjamin explica que la inteligencia artificial actual es distinta a las tecnologías de automatización que conocimos antes, porque no se limita a repetir instrucciones fijas, sino que aprende de los datos. Es decir, mientras más información procesa, mejor se vuelve. Esto es justamente lo que le permite ir asumiendo tareas que antes creíamos exclusivamente humanas. Y no me refiero solo a tareas físicas o repetitivas, sino incluso tareas cognitivas, como analizar información, generar recomendaciones o tomar ciertas decisiones. Esto evidentemente redefine el mercado laboral. Por un lado, exige nuevas competencias. Ya no basta con saber hacer bien una tarea, sino que se necesita alfabetización digital, capacidad de análisis, adaptabilidad. Por otro lado, cambia la relación entre empleador y trabajador. Y aquí quiero mencionar algo que nos llamó bastante la atención en la lectura de Austin. Él habla del fenómeno de los trabajadores fantasma o ghost workers, que son personas que muchas veces en condiciones laborales precarias se dedican a entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, etiquetando imágenes, corrigiendo textos, clasificando datos. Es un trabajo prácticamente invisible, pero es el que hace posible que la inteligencia artificial funcione, y muchas veces ocurre sin las garantías laborales que deberíamos exigir. Entonces, lo que queremos dejarles claro con este primer punto es que la digitalización no es solamente un tema de eficiencia o de modernización. Es un proceso que está reconfigurando profundamente cómo trabajamos, qué habilidades se valoran y qué tipo de condiciones laborales estamos dispuestos a aceptar como sociedad. Con esto cerramos la introducción y el primer punto de nuestra parte primera. A continuación, mi compañero Edilson va a continuar explicándoles cómo esta digitalización genera efectos duales en el empleo, qué puestos de trabajo se pierden, cuáles se crean y por qué las cifras que existen sobre esto son tan distintas entre un estudio y otro. Muchas gracias. Continuamos con la exposición. En este caso me toca hablar respecto a los efectos de la inteligencia artificial en el empleo.
uno de los temas que más preocupa sobre la inteligencia artificial es su impacto en el trabajo. Muchas personas piensan que la IA quitará todos los empleos, pero en realidad no es tan simple, ¿no? La inteligencia artificial sí puede reemplazar las tareas repetitivas y rutinarias, como en este caso revisar documentos, registrar información o responder consultas básicas. Por ejemplo, hoy en muchos bancos ya existen muchos chatbots que responden a preguntas sin necesidad de un asesor. Como en su momento había mucha gente en ventanilla, pero hoy en día te facilitan tienes una cierta ayuda con el tema de la banca móvil, ¿no? Para poder agilizar más rápido los procesos. Sin embargo, la IA también crea nuevas oportunidades laborales. Ahora se necesitan programadores, especialistas en inteligencia artificial, analistas de datos y expertos en ciberseguridad. Incluso también aparecen empleos relacionados con entrenar y supervisar estos sistemas. En lugar de reemplazar completamente a las personas, muchas veces la tecnología trabaja junto con ellas, en este caso ayudándolas a ahorrar tiempo para que así puedan realizar tareas más importantes, ¿no? Que requieran de creatividad, análisis o toma de decisiones. Continuando con la exposición, viene lo que viene a ser la distribución de recursos y la equidad social. Uno de los problemas importantes es que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a la tecnología. A esto se le conoce como brecha digital. Por ejemplo, durante la pandemia, muchos estudiantes pudieron seguir sus clases porque tenían internet o una computadora. En cambio, otros no pudieron estudiar con normalidad porque no contaban con este tipo de recursos. Además, no solo importa tener acceso a Internet, sino que también saber utilizar la tecnología correctamente. Si una persona no desarrolla habilidades digitales, tendrá menos oportunidades para estudiar o conseguir un mejor empleo. Por eso, la tecnología puede aumentar la desigualdad si solo beneficia a quienes tienen más recursos. Dentro de las propuestas para reducir este tipo de problemas, para enfrentar estos desafíos, se plantean varias soluciones. La primera es mejorar la educación, enseñando desde muy pequeños las competencias digitales, la programación y el uso responsable, en este caso, de la tecnología. La segunda consiste en ofrecer capacitaciones continuas para que los trabajadores puedan aprender nuevas habilidades y adaptarse a los cambios tecnológicos. Y la tercera es reducir la brecha digital invirtiendo en Internet, computadoras y equipos para las zonas rurales y las personas, en este caso, con menos recursos. Finalmente, también es importante crear leyes que protejan a los trabajadores frente a la automatización y garanticen condiciones laborales justas para todos. Dentro de los ejemplos de los sectores donde se usa la IA, la inteligencia artificial ya está presente en diferentes áreas. Una de esas áreas es la salud, que nos ayuda a detectar enfermedades mediante el análisis de imágenes médicas, facilita el seguimiento de los pacientes, y sin embargo no puede reemplazar un médico, ¿no? Porque la atención también requiere de empatía, en este caso experiencia, y una comunicación frecuente con el paciente. Si nos vamos a otro punto, en el transporte también existen vehículos con funciones automáticas, pero todavía
necesitan supervisión humana. Es decir, el conductor sigue siendo importante, ¿no? En este caso. Como lo mencioné al inicio, en los bancos los chatbots atienden consultas sencillas, ¿no? Y ayudan a agilizar algunos trámites. Mientras tanto, los asesores humanos se enfocan en brindar ciertas recomendaciones personalizadas para casos un poquito más complejos. Estos ejemplos que acabo de mencionar demuestran que la IA no siempre reemplaza a las personas. Muchas veces cambia la forma en la que trabajan. En conclusión, la inteligencia artificial representa un gran avance tecnológico y puede eliminar algunos trabajos repetitivos, pero también crear nuevas oportunidades laborales y la mejora de la productividad. El verdadero desafío no es detener la tecnología en este caso, sino prepararnos para tratar de convivir con ella. Esto requiere de educación, de una capacitación continua y de un acceso igualitario a la tecnología y políticas públicas que permitan que sus beneficios lleguen a toda la ciudad y no solamente a un grupo de personas. Doy pase a mi compañero que va a seguir con el tema de la exposición. Bueno, continuando con la exposición, para comenzar en esta sección, Austin nos plantea algo clave, que la tecnología en sí no es neutral. Al diseñar la inteligencia artificial, trasladamos valores e influimos en la sociedad. Por ello, el autor divide su enfoque ético en dos partes. Primero, tenemos los 5 principios éticos fundamentales, que los tenemos, que son transparencia, privacidad, no discriminación, autonomía humana y responsabilidad. Y segundo, los nuevos retos, donde destaca la necesidad de auditar algoritmos y crear leyes modernas que aclaren de quién es la responsabilidad cuando una IA comete un error. Bueno, los principios éticos aplicables a la IA, la idea central de Austin, nos dice que la tecnología en sí no es neutral. Todo sistema de IA incorpora valores y decisiones de diseño que generan un impacto en la sociedad, por lo que requiere un análisis ético continuo. Para ello, vamos a explicar los 5 pilares que tenemos, que son la transparencia y explicabilidad, que dice que para evitar las cajas negras, los sistemas deben explicarse claramente y poder auditarse. Privacidad y protección de datos. Proteger la información sensible, evitar la reidentificación de personas anonimizadas y prevenir la manipulación neuroemocional. En lo que es no discriminación, nos dice que es prevenir sesgos de género, ya sea raza o nivel socioeconómico, para no replicar ni amplificar desigualdades sociales. La autonomía humana nos dice que ninguna decisión que afecte derechos fundamentales debe depender 100% de una máquina. El ser humano debe mantener el control final. Y en la responsabilidad, pues podemos definir claramente quién responde ante un error o daño: desarrolladores, empresas o usuarios. Aparte de ello, tenemos los retos éticos y los regulatorios, que frente al avance acelerado de la IA, el autor destaca la necesidad de auditar algoritmos, que es para evaluar constantemente cómo procesan los datos, prevenir sesgos en los datos de entretenimiento, impedir que el software produzca los prejuicios de la sociedad y afrontar la responsabilidad en redes de muchas manos, cómo intervienen creadores, fabricantes y usuarios. Se necesitan nuevos marcos jurídicos para definir la responsabilidad ante la creciente autonomía de la tecnología. En los desafíos éticos y sociales de la tecnología emergente, aquí ya vamos a analizar lo que son los desafíos éticos. El problema central es la falsa neutralidad de los algoritmos. Como decía Cathy O'Neil,
son opiniones encapsuladas en código, que hemos visto casos reales de sesgos raciales, de géneros y de selección laboral. Además, enfrentamos retos como la desinformación, la pérdida de empleo y el sesgo de automatización que ocurre cuando las personas confían ciegamente en lo que dice la máquina. Pero para solucionar esto, la Unión Europea propone el marco que promueve la transparencia, la inclusión de género, la participación ciudadana y una gobernanza ética compartida. En los sesgos algorítmicos es la falsa neutralidad. Los algoritmos sufren de sesgos porque usan datos no representativos o porque producen prejuicios de la sociedad. Por ejemplo, tenemos el sistema político y penal, ¿no? Que los algoritmos que intensifican la vigilancia en ciertos barrios o etiquetan con mayor severidad a personas afrodescendientes. La contratación y publicidad, los algoritmos de empleo que penalizan currículos de mujeres o anuncios que excluyen a minorías de ofertas de vivienda. Y también tenemos en lo que es belleza, ¿no? Un algoritmo que en un concurso que solo eligió a una persona de piel oscura entre 44 ganadoras, ¿no? Por ejemplo, lo que nos dijo Neil, que los algoritmos son opiniones encapsuladas en código, no son neutrales y pueden encubrir injusticias si no se auditan. También tenemos lo que son desafíos sociales relevantes, ¿no? Que es la brecha digital e inequidad, que nos dice que la desigualdad en el acceso a la tecnología, desinformación y deepfake, que reduce la confianza en la información digital. El impacto laboral es la pérdida de empleos por automatización sin reconversión del personal. Los sesgos de automatización, tendencia humana a confiarse ciegamente de la máquina, dejando de lado el criterio propio, visto incluso en pilotos y médicos. La solución es investigación e innovación responsable. Frente a estos riesgos, sintetiza por Austin en 6 agendas que de gobernanza, ¿no? Que es la participación ciudadana, la igualdad de género, que es lo que presenta en los equipos de desarrollo, la educación científica para fomentar las vocaciones desde edades tempranas, la integridad ética, que es para prevenir malas prácticas en investigaciones, el acceso abierto para compartir libremente la información científica y acuerdos de gobernanza para distribuir responsabilidad de forma clara entre todos los involucrados. Bueno, le doy pase a mi compañero Ener para que siga con la exposición. Más atrás, el compañero, el de ahí les he puesto, no. Bien. Ante todo, buenas noches, profesor, con todos compañeros. Siguiente a la exposición, el tema que vamos a seguir es regulación necesaria en el área sensible. Primeramente tenemos que saber qué es regulación en áreas sensibles, el conjunto de normas y límites descritos que buscan proteger zonas frágiles, tales como la naturaleza, las comunidades o los datos claves o datos personales. ¿Para qué? Para evitar daños graves por la actividad humana, ¿no? O ente extraña, ¿ya? De los cuales tenemos 4 fundamentales, que están acá, lo que es la justicia, la salud, medio y plataforma y datos personales, ¿no? En la justicia podemos encontrar lo que son auditorías independientes de sistemas de predicción de riesgo o residencia. En salud también podemos encontrar lo que son validación clínica, protocolos de responsabilidades ante errores diagnósticos, ¿no? Lo que son salud, que hoy en día para sucediendo en diferentes centros de salud, ¿no? Los médicos que hacen a veces malas prácticas, ¿no? Lo que está en medio y plataforma, regulación frente a la desinformación y el uso indebido de datos personales, ¿no? Datos personales, marco como el RGPD, consentimiento informado y privacidad mental, ¿no? El reto es no enfrentar la innovación, sino construir un nuevo contrato tecnosocial,
Siguiente diapositiva, compañero. Bien, continuando con la exposición, tecnología emergente en la educación física y psicomotricidad. La educación física y psicomotricidad enfrenta un punto de inflexión con la integración de sensores inerciales, visión por computadora, inteligencia y artificial. Esta confluencia permite pasar de evaluación cualitativa tradicional a diagnósticos cinemáticos de alta precisión. Entre eso podemos tener lo que son visión por computadora, el wearables, realidad virtual aumentada y analítica predictiva. Visión computadora, ¿no? Evaluación, equilibrio, coordinación y lateralidad sin necesidad de laboratorio. El wearable, sensores y reloj digitales que registran esfuerzo y motivan con retos gamificados. Realidad virtual aumentada, ¿no? Estimulación psicomotriz en niños con TDA a discapacidad motriz. Analítica predictiva anticipa el riesgo de lesiones a partir de cargas de entrenamiento, ¿no? Como puede ser en educandos cuando hacen cargas de actividad física, ¿no? La IA no reemplaza al docente completamente. La observación cualitativa y el compañerismo y el acompañamiento social emocional del estudiante. Siguiente diapositiva, compañero. Ya, ventajas y riesgos para la práctica profesional. En lo que es la ventaja y riesgo en la práctica profesional, tenemos lo que es el número 1, personalización de los programas según capacidades individuales. Lo que es, por ejemplo, plataformas de aprendizaje adaptativo, rutas de aprendizaje, de trabajo flexible, tutoría de inteligente impulsadas por inteligencia artificial, ¿no? En el número 2, detección de temprana de dificultades psicomotrices. Por ejemplo, cuando un niño de 1 año y medio no camina de forma autónoma, muestra rigidez en las piernas o tropieza de manera constante debido a una falta de equilibrio y control corporal, ¿no? Del 3, mayor motivación mediante entornos gamificados, ¿no? Primeramente, ¿qué es gamificados? Gamificado es una técnica de aprendizaje que integran mecánicas dinámicas propias de los juegos como puntos, insignias, niveles y retos, ¿no? En el aula. Por ejemplo, un Duolingo. El Duolingo es un juego que utiliza rachas de diarias y tablas de calificación para incentivar el aprendizaje en idiomas, ¿no? El número 4, lo que es evidencia y objetiva para las decisiones pedagógicas, ¿no? Como docentes, hay docentes que utilizan lo que son las rúbricas y la lista de cotejo, ¿no? Para poder evaluar a los estudiantes, ¿no? Y tener una precisión pedagógica. En riesgo, privacidad de datos biométricos de menores de edad. ¿Ya? Número 2, sesgos algorítmicos de la evaluación motriz. ¿Qué son los sesgos? ¿No? Los sesgos son que ocurre cuando un sistema de inteligencia artificial produce resultados conjuntos o discriminatorios debido a prejuicios incrustados en su diseño o en los datos de entrenamiento, ¿no? El 3, brecha digital entre colegios públicos y privados. El número 4, lo que es de deshumanización por confianza excesiva en el algoritmo. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, le dejo a continuación con mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, para ilustrar en sí este tema, analizaremos el caso de un colegio que evalúa el movimiento de los niños con la IA, ¿no? Que para entenderlo un poco más, vamos a tomar que un colegio usa inteligencia artificial, la visión por computadora,
en educación física para evaluar automáticamente el desarrollo psicomotor de niños de 5 a 7 años. El problema de fondo, vamos a ver que el sistema fue entrenado solo con datos de niños urbanos y sin discapacidad, lo que genera sesgos de origen. Vamos a explicar los 4 dilemas éticos clave. Primero, el sesgo algorítmico, ¿no? Que un niño con un patrón de movimiento diferente puede ser etiquetado erróneamente con retraso motor, generando ansiedad innecesaria en la familia. La falta de responsabilidad clara, el problema de las muchas manos. Si hay un error, ¿quién responde? ¿El colegio, la empresa desarrolladora o el profesor que aceptó el resultado? Lo que es la privacidad y datos sensibles, vamos a ver que el manejo de video y datos biométricos de menores de edad sin garantías claras de protección o consentimiento informado, y la pérdida de autonomía del docente, riesgo de reducción al profesor o un simple aprobador de lo que dice la máquina, debilitando su criterio pedagógico, ¿no? Bueno, en conclusión de esto, la inteligencia artificial es la evaluación psicomotriz. Solo es éticamente aceptable si actúa como una herramienta de apoyo, nunca como un sustituto al docente. Para que su uso sea correcto, se requiere transparencia, ¿no? En los sesgos para aprobarla en poblaciones diversas, consentimientos informados de las familias, asignación clara de las responsabilidades y un contrato técnico, ¿no? Donde la tecnología debe estar al servicio del desarrollo integral del estudiante, no al revés. Bueno, le doy pase a mi compañera. Gracias, compañero Mario. Para cerrar nuestra exposición, a mí me corresponde compartir con ustedes las recomendaciones que como grupo proponemos para el uso responsable de estas tecnologías en nuestra profesión. Y luego las conclusiones generales a las que llegamos después de todo este análisis. Después de revisar todo lo que implica la inteligencia artificial aplicada a la educación física y la psicomotricidad, sus ventajas, pero también sus riesgos, como vimos en el caso hipotético que mi compañero expuso, como grupo nos preguntamos algo muy concreto. Si nosotros, como futuros profesionales, llegáramos a trabajar en un colegio o centro deportivo que empiece a usar este tipo de herramientas, ¿qué deberíamos exigir o tener en cuenta para que su uso sea realmente ético? Y ahí surgieron 5 recomendaciones que quiero compartirles. La primera tiene que ver con nuestra propia formación. No podemos usar una herramienta que no entendemos. Por eso creemos que es fundamental que los docentes de educación física nos capacitemos en competencias digitales básicas y lo que podríamos llamar alfabetización algorítmica. No se trata de convertirnos en programadores, sino de entender, al menos de forma general, cómo funciona un sistema de inteligencia artificial, qué puede hacer bien y dónde tiene límite. La segunda recomendación es sobre el consentimiento informado y la minimización de datos. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, la información que se recolecta, sea de movimiento, de salud e incluso video, es extremadamente sensible. Nuestra postura es que solo se debería recolectar la información estrictamente necesaria y siempre con la autorización expresa de los padres o apoderados, no por cumplir un trámite, sino porque es un derecho de esas familias saber qué se hace con los datos de sus hijos. La tercera recomendación es quizás la más importante para nosotros como futuros especialistas.
La supervisión humana debe ser obligatoria. En inglés se le conoce como Human in the Loop. Esto significa que ninguna decisión importante sobre la evaluación o el desarrollo psicomotor de un estudiante debería tomarse únicamente porque un algoritmo lo dijo. La máquina puede darnos información valiosa, pero la decisión final, el criterio profesional, tiene que seguir siendo nuestro. La cuarta recomendación tiene que ver con auditar los sesgos de forma periódica. Esto quiere decir verificar que las herramientas que se usan hayan sido probadas con poblaciones diversas, distintas edades, géneros, condiciones socioeconómicas y también con niños con discapacidad. Si un sistema solo fue entrenado con un tipo de población, como vimos en nuestro caso hipotético, corre el riesgo de cometer errores importantes con quienes no encajan en ese molde. Y la quinta y última recomendación es la transparencia. Creemos que la comunidad educativa, es decir, padres, estudiantes y colegas, tiene derecho a saber qué tecnología se está usando, con qué finalidad y qué garantías existen si algún resultado se pone en duda. La confianza no se exige, se construye con información clara. Con estas recomendaciones sobre la mesa, permítame ahora compartirles las conclusiones generales de todo nuestro trabajo. Después de revisar el impacto económico, el impacto social y el impacto ético de las tecnologías emergentes, llegamos a una conclusión central. Estas tecnologías tienen efectos duales, es decir, no son buenas ni malas. No son buenas ni malas por sí mismas. Por un lado, generan oportunidades reales, innovación, eficiencia y la posibilidad de personalizar procesos, como vimos con la educación física. Pero por otro lado, si no se manejan con cuidado, también generan riesgos serios, desigualdad, discriminación algorítmica y pérdida de autonomía para las personas. En el plano económico y social, algo que nos quedó muy claro con la lectura de Benjamin es que el verdadero impacto de la inteligencia artificial en el empleo no depende tanto de qué tan avanzada sea la tecnología, sino de las decisiones que tenemos como sociedad. ¿Cómo garantizamos el trabajo? ¿Cómo educamos a las personas? ¿Y qué políticas públicas implementamos para acompañar esta transición? En plano ético, como con Ausin aprendimos algo que nos pareció bastante fuerte. La ética de la inteligencia artificial no puede quedar solamente en manos de las mismas empresas que lo desarrollan. Si dejamos que la ética sea solo un compromiso voluntario de las grandes tecnologías, correremos el riesgo de que se convierta en una simple estrategia de imagen, en lugar de una protección real para las personas. Por eso insistimos tanto en la necesidad de una regulación externa y de una reflexión social genuina. Y finalmente, en nuestro campo específico, la educación física y la psicomotricidad, la conclusión a la que llegamos como grupo es esta. La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa, pero solo si la usamos de forma complementaria, transparente y siempre centrada en el bienestar integral del estudiante. Nunca debería reemplazar el criterio, la sensibilidad y el vínculo humano que como docentes construimos con cada niño y niña. Como reflexión final, nosotros como Grupo 7 creemos que la pregunta que realmente nos deja este trabajo no es una pregunta técnica, sino una pregunta humana. ¿Qué tipo de educación, qué tipo de trabajo y qué tipo de sociedad queremos construir con estas tecnologías?
y formarnos en esta mirada crítica es en sí mismo un acto de responsabilidad hacia las niñas y niños que algún día estarán bajo nuestro cuidado. Con esto concluye nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.